Ah, hola, ¿qué tal amigos de CNT? Estamos con Silvana Lázaro, que nos viene presentando por fin el estreno en pantallas grandes de su ópera prima, Canción de Invierno. Silvana, gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Silvana, un largo camino desde que la primera fue terminada para por fin llegar a pantalla grande. Se nos atravesó una pandemia, se nos atravesó una carrera musical en amplio ascenso. ¿Cómo te sientes de que esta película por fin llegue a audiencias más amplias? Pues muy emocionada, como dijiste, en realidad ha sido el fruto de muchísimo trabajo, ha sido el fruto de muchísimo aprendizaje, de atravesar muchísimos retos y la verdad hasta cierto punto casi ni me la creo. Entonces, nada, estamos muy emocionadas de dar ese siguiente paso, que cuando empezamos a hacer esta película en realidad era algo que se veía muy difuso y que ni siquiera sabíamos que podíamos lograr. Entonces, el hecho de que vayamos a llegar a pantallas grandes para nosotros es algo súper especial. Una película que combina tus dos pasiones, el cine y la música, donde la música es parte del vehículo emocional de la protagonista, de los protagonistas en realidad. ¿Cómo se da el proceso de escritura del guión de esta cinta? Claro, pues justo tiene muchísimo que ver con la música. De alguna manera, la música es un personaje en la película que sostiene la estructura dramática, ¿no? Cada personaje de alguna manera tiene un estilo diferente y la película, por ejemplo, al principio empieza con guitarra acústica, ¿no? Notas mucho más melancólicas, como con rasgueo, y hacia un momento más catártico de la película es guitarra eléctrica, solo de guitarra, ¿no? Entonces, de alguna manera cuidamos mucho para que tuviera también esa, como que se desenvolviera, digamos, dramáticamente con la música, ¿no? Cuando conoce Daniela este nuevo personaje que es como medio misteriosa, pues es música mucho más electrónica. Entonces, de alguna manera la música juega un papel fundamental para sostener el ritmo interno y también para sugerir, ¿no? Lo que está por pasar y también al mismo tiempo para dar cierto contexto, ¿no? También los covers que tenemos que hicimos de dos canciones también tienen que ver un poco como con el contexto fronterizo, ¿no? Como con otros géneros de música. Entonces, creo que al final el soundtrack de la película es bastante ecléctico, pero pues que hicimos casi toda la música original y pues ahora lo pueden escuchar en cualquier plataforma si les interesa. Regularmente cuando se hace una ópera prima, se trata de ser en espacios más pequeños, espacios más controlados, pero en Canción de Invierno te lanzas a la aventura de tener muchos exteriores, de tener muchas locaciones y estar muy expuesta en ese sentido a lo que pueda pasar alrededor. ¿Qué te lleva a ti a aventarte a esta aventura de esta forma? Pues creo que de entrada no tenía la presión de pensar que estaba haciendo mi ópera prima. Esta es una película que hice para graduarme en la universidad y de alguna manera una idea que siempre tuve cuando estaba estudiando cine era que era el momento de experimentar, ¿no? Cuando uno sale y ahora lo veo y hay más gente poniendo dinero en tu trabajo, tienes muchas menos posibilidades de experimentar cosas nuevas. Entonces, todos mis proyectos en realidad han tenido que ver con la inquietud interna de qué es lo que me gustaría aprender a hacer. Entonces, con esta película sin duda me interesaba hacer una estructura dramática mucho más larga, me interesaba escribir diálogos, me interesaba trabajar con la música y me interesaba la mezcla entre el cine documental y cine de ficción. Entonces, creo que a través de esos ejes fue que se escribió la película y como dices, en realidad sí es una película con retos de producción grandísimos. Filmamos como en 7 ciudades diferentes, éramos un crew súper chico y justo como sabíamos que no podíamos controlar todo a nuestro alrededor, pues, más bien fue estar abiertos a que el contexto invadiera la película y formara parte de la película. Entonces, creo que de esa manera un poco la idea era que las cosas que estaban pasando en esas locaciones y en esos espacios de manera cotidiana siguieran sucediendo y ver qué dinámicas de rodaje nos permitían navegarlas y que impregnaran la película. Entonces, creo que de muchas maneras la película tiene como una sensación muy fresca de estos espacios, porque realmente no los intervinimos mucho, ni teníamos los recursos para pedir que cerraran los restaurantes o los bares. Hubo, por supuesto, situaciones que son más difíciles que otras, pero en realidad creo que inundaron la película de una manera muy positiva. Algo que me gusta mucho de tu trabajo, de este largometraje, es la fotografía que tienes. Una fotografía que puede ser por momentos muy claustrofóbica y cuando tiene que ser libre, es demasiado libre y permite respirar a los personajes. ¿Cómo fue tu trabajo
con la directora de fotografía. Claro, pues Sheila Altamirano es una compañera de la escuela, ella es, creo que es 2 años más grande que yo en el CUEC, y yo había visto su trabajo y ella también tenía como unas búsquedas entre el documental y la ficción, y creo que eso es algo que nos ayudó mucho como guía, porque como mencionas, la cámara en realidad todo el tiempo es la perspectiva de Daniel y es un poco la intención es que la realidad no se vea como se ve, sino como se siente el personaje. Entonces, en ese sentido, muchas veces teníamos lentes mucho más cerrados, mucho más cerca del personaje, y en los momentos donde va experimentando más libertad, se va encontrando más a ella, se siente más libre, eran lentes mucho más angulares, eran planos más largos, como le dábamos mucho más espacio a los personajes para respirar con el contexto del espacio. Entonces, en realidad eso fue algo que pensamos mucho, hicimos bastantes pruebas y creo que al final es eso, que la cámara refleje esa sensación interna. Una película que, además de hablar del amor, del descubrimiento, también nos habla de la amistad. ¿Cómo fue la relación para que, bueno, me refrendo la pregunta, ¿cómo fue llevar a los actores a que se tuvieran esta amistad en pantalla, por siente muy auténtica? Y es otra parte fundamental para mí de la cinta. Ellos dos, hasta que aparece este tercer personaje, pero ellos tienen una amistad que traspasa pantalla. Claro, pues creo que de entrada pues tiene que ver con el casting. Ruth Ramos es una actriz que he tenido la suerte de conocerla desde hace mucho tiempo y de que es mi amiga y de alguna manera nuestras carreras empezaron al paralelo. Entonces como que con ella pues tengo una confianza súper grande. Y una vez que casteamos a Andrés Lupone, que es quien hace el personaje de Diego, pues obviamente vimos cómo reaccionaba esa química y pues al final de cuentas Andrés es amigo del músico, que el compositor de la película, entonces, de alguna manera es una persona cercana a nosotros también, que es amigo de amigos de amigos. Entonces, eso nos permitió que pues teníamos muchos puntos en común y pues obviamente también realizar dinámicas pre-rodaje que nos permitieran generar esa confianza. Algo que es interesante es que de alguna manera Andrés es más un músico que un actor y Ruth es, pues es una actriz, pero ella no tocaba música. Entonces, un poco la idea para mí como directora fue pedirle a Andrés que guiara a Ruth como músico, ¿no? Que le enseñara a tocar la guitarra, que le enseñara cómo se para un músico en un escenario, y a Ruth que le enseñara a Andrés cómo ser un actor y qué recursos podía tener. Entonces, creo que eso nos ayudó mucho a que se apoyaran mutuamente y se generara esa conexión. Una película también donde vemos a este personaje, el personaje de Ruth, encontrar el amor, yéndose sorprendiendo al descubrir, recuerdo que Daniel en ese momento, ¿no? No importa si es hombre, si es mujer, es lo que te sientes y cómo te sientes. Eh, ¿Cómo fue hacer que estas secuencias con esta chica fluyeran de forma tan natural, y que no se sintieran impostadas como últimamente está pasando en muchas cintas que tocan el tema, pero en tu película se sienten completamente naturales, no forzadas, y vamos, hacen que esto respire demasiado? Claro, pues creo que justo la película fue escrita desde un lugar muy honesto. Creo que tenía que ver con mis propias inquietudes, con mis propias experiencias y que la intención no era como decir, es la clásica historia de un personaje saliendo del closet o es una mujer, ni siquiera nos interesaba ponerle ninguna clase de etiquetas hacia su sexualidad, sino simplemente abrir un espacio donde fuera como, ¿qué pasa cuando tienes la oportunidad de experimentar con tu sexualidad? Y de alguna manera eso nos interesaba, que se sintiera como algo muy natural, porque en realidad es algo muy natural. Y también obviamente tiene que ver con que las actrices pues son personas de mente súper abierta, con quien platicamos estas secuencias y que creo que todas teníamos como ese punto en común, ¿no? Como cómo queríamos ver representadas a las mujeres y que creo que hay pocos ejemplos de cine donde puedas ver a mujeres experimentando con su sexualidad sin caer como en cierto tipo de estereotipos. Entonces, creo que, creo que se dio de esa manera porque al final la verdad venía de una inquietud muy honesta. Y justo como dices, no fue pensada para un marketing, no fue pensada para una audiencia, sino simplemente fue pensada y fue escrita desde un lugar pues muy íntimo y muy profundo. Actualmente, Silvana, hay mucha gente que te sigue por la música que estás haciendo, por la honestidad de tus letras, y que al saber que estás dirigiendo, se están sorprendiendo demasiado. ¿Eh? ¿Qué dirías a estas personas
que a veces quieren encasillar a los artistas solamente con una etiqueta, como estás hace ratito, o es director, o es directora, o es actriz, o es cantante, cuando hay gente que es un artista completo, como en tu caso. Pues, yo la verdad, ni siquiera, o sea, me considero una cineasta, antes que nada. Escribí estas canciones, para esta película, hace mucho tiempo, y de alguna manera el cine em, me ha permitido conocer muchas otras artes y me ha permitido tocar en otras disciplinas, y eso es algo que me gusta mucho del cine. Cada proyecto es diferente, y el cine además involucra casi todas las artes que me puedo imaginar, ¿no? O sea, al final el cine tiene que ver con arquitectura, tiene que ver con pintura, tiene que ver con composición, y una infinidad de cosas. Entonces, pues escribir para mí siempre ha sido una inquietud, y poderlo ver con esa mezcla musical, pues es algo muy increíble y que me permitió también reflexionar a nivel personal de muchas cosas. Pero pues nada, sí diría que en realidad creo que no es bueno ponerse etiquetas, ni meterse en un cajón, ni nada, sino pues simplemente trabajar sobre las inquietudes propias que cada quien tiene, y ver hasta dónde eso te puede llevar. Canción de Invierno nos reveló una directora con una sensibilidad muy particular para relatar historias, para narrar situaciones que para algunos podrían ser muy complicadas y que en ti se dan muy naturales. ¿Qué podemos esperar de futuros trabajos? ¿Ya hay algo pendiente? ¿Ya viene algo? Pues justo terminamos de filmar un documental, un largometraje documental. Creo que es difícil, no sé, como que es difícil pensar en el futuro, pero con esta película especialmente creo que al final tiene una búsqueda del lenguaje audiovisual diferente, y creo que es algo que en realidad me interesa, como experimentar con las posibilidades del lenguaje audiovisual. Creo que Canción de Invierno es una película que hicimos con la intención de que fuera muy amable para todo tipo de audiencias, ¿no? O sea, que la pudiera ver una señora de 40 años y un chavo de 12 y todo el mundo la entiende, pero al mismo tiempo sí tiene una búsqueda del lenguaje audiovisual diferente a lo que muchas películas que son un coming of age tienen. Y creo que eso también es lo que me interesa de mis otros proyectos, ¿no? Como constantemente estar buscando maneras en las que podemos repensar el mundo en el que vivimos, y creo que esa es como mi línea de trabajo. Acabas de mencionar algo que me llama mucho la atención de lo que dices de tu trabajo. Regularmente las películas, los cineastas que salen del ENAC, salen con una visión como muy particular del cine, pero tú pareces romper esta visión que domina regularmente al ENAC. ¿Cómo te sientes sabiendo que a pesar de que vienes de una escuela que tiene como una marca de agua, por decirlo así, sobre el trabajo de sus alumnos, tú decides darle el giro y sin perder el sentido y el estilo del ENAC, darle tu propio lenguaje? Pues es chistoso, ¿no? Cuando lo pienso así, creo que una de las cosas, por ejemplo, que casi no hacemos en la NAC es escribir diálogos, como que de alguna manera hay una especie de estigma casi a que si hay diálogos en tu película, entonces no sabes usar el lenguaje audiovisual. Pero a mí me interesaba aprender. Al final creo que los diálogos bien escritos pues pueden ser increíbles, y para mí este fue un intento de hacer eso, ¿no? Obviamente todo siempre es algo con lo que se va mejorando y se va aprendiendo. Pero pues, no lo sé, o sea, de repente es difícil cuando ves tu propio trabajo pensar, ¿se ve como otros trabajos del ENAC o no se ve como otros trabajos del ENAC? Em, no lo sé, pero sí sé que me interesaba mucho que fuera una película que todo el mundo pudiera ver, que fuera amable con el público, porque de repente sí sé que, y veo en general propuestas cinematográficas de un lenguaje súper intelectualizado, que son muy interesantes y que a veces son maravillosas, muchas veces son pretenciosas, pero hay unas que son increíbles. Pero son películas que al final de cuentas solamente llegan al jurado de los festivales de cine o a la clase media alta de las ciudades del mundo. Y a mí me interesaba que hubiera una especie de puerta, como una película que fuera un intermedio, ¿no? O sea, sí tiene una estructura narrativa, sí tiene arcos dramáticos de cierta manera tradicionales, pero creo que sí cuestiona y tiene un ángulo diferente hacia diferentes temas. Y entonces me interesaba un poco estar en medio, porque también siento que tenemos mucho la pregunta como de por qué la gente no va a ver cine mexicano, ¿no? Y de repente creo que tiene que ver con eso, con que los directores a lo mejor estamos muy lejos de entender cómo la gente ve cine, qué clase de películas ven. Y creo que esta es una película que a lo mejor jóvenes pueden ver como un intermedio a saber otro tipo de cine. Entonces, nada, creo que eso era, digamos, para mí muy, muy importante. Gracias, Fernando. Pues nada más me queda pedirte, por favor, que invites a la gente, le recuerdes cuándo estrena tu película y le invites a verla, por favor.
Estrenamos el 4 de agosto en cines a nivel nacional. Espero que nos acompañen. Esta es una película que hicimos, pues en realidad como una búsqueda de intentar aprender a hacer cine de diferentes maneras, de cuestionar la manera en la que se hace cine, porque al final la hicimos con un crew súper chico, eh, y, y, y de muchas maneras creo que es una película que ofrece una oferta diferente, entonces espero que les guste. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como Canción de Invierno-Film. Y también cualquier duda, cualquier comentario que tengan, por ahí andamos. Ivana, muchas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes.